Bueno, buenos días a todos. Ustedes habrán notado por mi nombre y por mi apellido mi origen galaico. Así es que, como se suele decir en la tierra de mis ancestros, antes de hablar quisiera decir unas palabras. Acá lo fundamental para mí no es tanto hablar del tema de la educación legal, pese a que sí se llama el panel, porque de hace mucho tiempo y sin ningún éxito, les aseguro, vengo sosteniendo en círculos de amigos como este, que los abogados recibimos educación legal como reciben los médicos, los ingenieros, obviamente con mayor extensión, con mayor énfasis, pero lo fundamental para mí es el tema de la formación profesional, que es lo que debería incluir realmente a la educación legal. Pero como el tema es educación legal, vamos a hablar también de la formación profesional. Y al hacerlo así, quiero agradecer muy particularmente a la Caja, a los amigos que tengo en la Caja que me han dado crédito como para ocupar este lugar, decirles que me siento muy honrado por esta invitación y muy honrado por acompañar a estos distinguidos colegas en este panel y por supuesto por poder tener una tan selecta concurrencia como oyentes de algunas de las cosas que voy a decir, que seguramente algunas ya han sido varias veces repetidas anteriormente por mí. Les decía que el meollo del asunto para mí es el tema de la formación profesional del abogado en la Argentina. Porque, bueno, ustedes saben que el título de abogado no es un título académico, es un título profesional. Y la legislación argentina, la ley de fondo argentina, distingue perfectamente los títulos profesionales de los títulos académicos. Por lo tanto, yo pienso que si un abogado tiene también capacidades académicas, como unos cuantos de los que están aquí presentes, mucho mejor. Pero lo interesante entre abogados es estar debidamente capacitado para ejercer el título profesional, en la medida en que hasta ahora, no sé quizás por cuánto tiempo, todavía se puede ejercer la profesión simplemente con la posesión del título que es válido una vez habilitado en las respectivas jurisdicciones, porque tampoco, a contrario de lo que dice la Ley de Educación Superior, tampoco el título que otorga la universidad, cumplidos todos los requisitos, resulta resulta habilitante, sino simplemente válido. La Federación Argentina de Colegios de Abogados, la FACA, en octubre del año 2003, hace más de 10 años, convocó una junta de gobierno en la capital federal, en Buenos Aires, para discutir justamente el tema de la educación legal, pero en realidad hablaban del problema de la formación profesional. La consecuencia de ello fue una declaración que decía textualmente: la educación legal se encuentra en crisis y la formación legal del abogado en la República Argentina exhibe signos de deterioro que proyectan sus falencias tanto en el ámbito de la justicia como en el del ejercicio profesional, lo que frustra la efectividad del Estado de Derecho. Y propuso una serie de cursos de acción para superar esta situación, los cuales, por supuesto, tampoco fueron atendidos por ninguna autoridad de los sucesivos gobiernos que se ocuparon de dirigir el país. Yo creo que la formación profesional, entendida esta, y acá voy a parafrasear una definición, pese a que las definiciones son siempre provisorias y nunca son suficientes, pero bueno, hay que manejarse con algunas. La formación profesional está definida en otra ley argentina como el aprendizaje de capacidades, conocimientos, destrezas, valores y actitudes relacionadas con el desempeño profesional y criterios de profesionalidad que permitan operar en y sobre la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación
también sistemática de la teoría. Este me parece que es el punto central en cuanto a la formación de los abogados. Y cuando hablo de la formación de los abogados, no dejo de tener presente conceptos que han sido suficientemente trillados por muchos autores, por decir, por ejemplo, Marta Tenuto, especialista en temas pedagógicos, asesora de la FACA, o el doctor Ángel Plastino, que fue 2 veces presidente de la Universidad Nacional de La Plata, que se refieren con un tono, digamos, literario, para no decir poético, que la transformación, que la formación de un profesional en realidad implica su transformación no solo en los conocimientos que adquiere, sino en hasta sus hábitos de vida, sus formas de pensar, su capacidad para razonar, para aplicar la teoría a la práctica. Y esto se adquiere en las universidades y en determinadas condiciones, agregaría yo, no en cualquier institución designada o reconocida como universidad. Y para ello, tratando de sintetizar el hilo de esta cuestión, yo creo que hay que considerar 3 aspectos, 3 factores que hacen a la formación profesional y que son, en principio, porque esta es una realidad, según se los he explicado, según lo dice la FACA, según lo reconocen los autores, y más que esto, según últimamente el Ministerio de Educación de la Nación, el 5 de diciembre de 2015, dictó la resolución 3246, que en el marco del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, para disponer al título de abogado, categorizar al título de abogado como un título que afecta el interés público y por lo tanto debe ser sometido a la regulación correspondiente, expresamente declaró el Ministerio de Educación de la Nación, reconociendo, lo voy a decir textualmente como dice la resolución ministerial, la deficiente formación que presentan los abogados compromete el interés público. Si la máxima autoridad educativa de la Nación, reconocida, establecida, categorizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sucesivos fallos, como la única autoridad que de acuerdo a la Constitución y la ley puede regular el tema universitario, sin perjuicio de las autonomías universitarias, pero es otro tema. Si el Ministerio Educativo de la Nación reconoce esta mala formación, no hay duda que es una realidad indudable. Y como dijo un filósofo griego y parafraseó un teniente general que fue 3 veces presidente constitucional de la Argentina, la realidad es la única verdad. Y frente a esta verdad, creo que cabe apuntar, de mi punto de vista, por lo menos estos 3 factores a los que aludí al principio como necesarios de corrección. El principio es uno que descubrió, por decirlo así, señaló Juan Bautista Alberdi hace 140, 150 años, y es la inactualización de los programas de estudio, a través del cual se supone deben formarse los abogados. Últimamente ha habido cierta tendencia a su actualización. Hace unos años atrás, recuerdo que en el Colegio de Abogados de La Plata, en una disertación, el doctor Julio César Cueto Rúa los calificó a los programas de estudio en ese momento como ahistóricos, porque habían quedado petrificados. Efectivamente, en la Universidad Nacional de La Plata se ha puesto en marcha el año pasado una reforma curricular después de 63 años. Ha habido intentos de autoridades anteriores que por razones que, bueno, no conozco, así que no podría conjeturar cuáles son, no pudieron ir adelante y tener éxito. El segundo factor, que también afecta a la formación, desde mi punto de vista, es la extraordinaria cantidad de instituciones, lugares donde se cursa la carrera de abogacía. Y esto realmente es preocupante porque nos lleva en realidad a pensar, ¿tiene la gente, el pueblo, derecho a estudiar derecho, a ser abogados? Yo creo que sí. Ahora, la pregunta es, ¿tienen derecho todos los que se gradúan como licenciados en derecho
que a eso equivale el título de abogado, tienen derecho así lisa y llanamente a ejercer la profesión de abogados, a integrar el sistema de justicia argentino, sea como litigantes, sea como jueces, como funcionarios? Bueno, esta es una respuesta que seguramente se va a plantear en algún otro panel y no en este. Pero quiero recordarles que hay destacados maestros del derecho. Podríamos remontarnos a Aristóbulo del Valle, a Bielsa, a Morelo, y últimamente, en los últimos 40 años, especialmente recuerdo otro gran maestro de derecho procesal, Amílcar Mercader, que se han manifestado preocupados, indicando la inconveniencia de la proliferación de los lugares donde se pudiera obtener el título de abogado, sobre todo teniendo en cuenta que, de acuerdo a la legislación argentina, con el simple título más la habilitación jurisdiccional, que no es para nada difícil obtener, salvo que se tenga una conducta penalmente reprochable, se podía ejercer la profesión. Y el último factor, finalmente, que yo considero negativo para el estado de situación actual de la formación, es uno que va íncito digamos, lleva una solución, pero está íncito la misma dificultad. Es decir, los colegios de abogados, las instituciones representativas de la colegiación de los abogados ejercientes, ¿por qué no tienen acceso a un diálogo, a un debate de igual a igual, a un debate donde no solo sean escuchados, sino que sean atendidas sus razones, con las autoridades universitarias, con las autoridades ministeriales, es decir, con los organismos que manejan este tema de la difusión de los estudios de abogacía o de derecho, y a su vez las formas de su ejercicio, las formas o los medios de formación. Yo tengo experiencia personal en esto, pero les puedo asegurar además, como testigo hábil, si ustedes me permiten, que ni el CIN, ni el CU, ni el CRUP, ni la CONEAU, ni el propio Ministerio ha atendido alguna vez responsablemente, aceptando las razones, discutiéndolas a las representaciones de la colegiación legalmente organizada en la República Argentina para hablar sobre este tema. Y mientras la órbita de la academia siga primando en el tema de la formación de los abogados, yo creo que el problema de la deficiente formación no tiene una solución razonable. Hay una serie de cuestiones que los pedagogos conocen mucho mejor que yo, por supuesto, pero, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre enseñar y aprender? Hay una gran diferencia. Una cosa es lo que los docentes explican y otra cosa es lo que los alumnos, los estudiantes realmente entienden, aprehenden, hacen propio de su futuro hábito profesional. Hay una gran diferencia. Como hay una gran diferencia también entre lo que se llama la currícula prescripta, que es lo que dicen los papeles oficiales de todos los institutos donde se enseña derecho, y la currícula real, que es lo que realmente se enseña. Más allá de cómo se enseñan, ¿hay capacidad docente profesional, técnica realmente en quienes enseñan o explican derecho? Bueno, haciendo una breve reseña sintética, porque se me va terminando el tiempo, de las principales falencias que el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires ha detectado años atrás en estudios muy completos realizados por el doctor Fusito. Encontramos, por ejemplo, fallas de técnicas de expresión jurídica, oral y escrita, hábitos sociales de expresión particularmente que no son profesionales, fallas de redacción, y yo agregaría, y hasta falta de ortografía, encuadre lógico jurídico de las cuestiones judiciales insuficientes, la reiteración de estereotipos, es decir, modelos de demandas, modelos de contestaciones, modelos de recursos que carecen a veces absolutamente de creatividad y que con la aplicación, además y la difusión necesaria, felizmente, de la informática hacen que el corte y pegue
aparezcan escritos que son realmente tremendos. Todas estas son faltas producidas en la insuficiente formación, algunas. Y fíjense ustedes además, la diferencia que hay entre el mundo académico y el mundo profesional, que no hay programa, que yo conozca al menos, en la mayoría de las carreras universitarias de Derecho, donde se aborden los problemas propios de la profesión, como por ejemplo la deontología, es decir, la ética profesional. Y es la falla más simple y más común que atiborran los tribunales de disciplina de los colegios de abogados, el simple hecho de que los abogados jóvenes, inexpertos, omiten, por ejemplo, notificar la modificación de la sustitución del patrocinio. Una sencillez, pero esto no lo ven nunca en la facultad. No les enseñan cómo es el organismo legal que van a pasar a integrar como parte, no como socios, que son los colegios. En fin, hay una cantidad más de elementos que podría decir, comentar ante ustedes, pero acá en un idioma anglosajón me están indicando que mi tiempo está terminado. Lamento mucho, pero mi galicidad me permite todavía identificar esto como una señal roja de que tengo que terminar. Les agradezco mucho la atención, muy amables, y no sé si está previsto que haya preguntas. A ustedes.